Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y dicho todo esto, vamos a dar comienzo por una de las informaciones que se ha estado hablando bastante, especialmente en redes sociales, en el día de hoy, porque ha vuelto a salir información acerca de Fernando Alonso y de Red Bull y las posibilidades que hubo realmente para unirse a ellos en 2025. Algo de lo que en este canal hablamos bastante, por supuesto, lo estuvimos tratando e incluso desde el propio equipo confirmaron esto, que ahora encima os lo vamos a volver a enseñar. Pero ya la información que ha salido en el día de hoy realmente es lo que os habíamos estado contando durante aquellas semanas que se estuvo sonando bastante acerca del futuro de Fernando Alonso. Finalmente se acabó decantando por renovar por Aston Martin, aunque hubo un factor que jugó aquí también en sus cartas para que Alonso no llegase a Red Bull. Ahora os contamos eso, pero sobre todo la información que ha salido en el día de hoy es que efectivamente Red Bull estuvo muy interesado en conseguir el fichaje de Fernando Alonso para 2025 y con opción a seguir en 2026, pero el objetivo mínimo era tenerle en ese 2025. Hubo negociaciones, eso se contó, se habló, se informó desde los medios más reputados, lo único que luego al final no se acabó dando, pues porque al final hay negociaciones y luego no todo llega a concretarse. También ha habido negociaciones entre Sainz y Red Bull, por ejemplo, o entre Red Bull y Norris, vamos a decir ahí, porque haya sido más quien ha querido Red Bull. En este caso, Red Bull sí que estaba interesado, por supuesto era Alonso quien más interesado estaba en unirse a ellos para 2025, pero Red Bull también estaba interesado porque fue en todo ese momento de la guerra que hubo frente a Max Verstappen. Ahora os explicamos por qué Red Bull quería este fichaje, pero ¿por qué no se acabó dando? Bueno, pues la información que incluso hoy también sale, que ya se había informado anteriormente, ya habíamos explicado que este era el caso, es que Max Verstappen no quiso el fichaje de Fernando Alonso por el equipo, que se llevan muy bien fuera de pista. En el último fin de semana le hicieron una entrevista a DAZN España y lo puso entre los 5 mejores pilotos de la historia, y creo que además cuando lo menciona está en el top 3, aunque no se refiere a que realmente está en el top 3, pero lo menciona, creo, si no recuerdo mal, el tercero. Independientemente de ello, se llevan muy bien fuera de pista, han hablado los dos, esto lo han hablado internamente y lo han compartido, de correr Le Mans, que por cierto este fin de semana se corre Le Mans, se corre las 24 horas, pero una cosa es llevarse bien fuera de pista o incluso en una carrera en la que tienes que hacer equipo, decir podemos correrla juntos porque nos llevamos bien y somos los dos muy buenos pilotos, y otra cosa es, al ser los dos muy buenos pilotos en Fórmula 1, querer que sea tu compañero de equipo. Y Verstappen no quiso a Fernando Alonso, al igual que no ha querido tampoco otros pilotos, al igual que no ha querido, por ejemplo, a Lewis Hamilton, que ahora os hablamos de esto, o al propio Carlos Sainz, que en este mismo año también se ha hablado bastante. Pero al final fue lo que no se quiso, lo que bajo ningún precio, es la información que ha salido en el día de hoy, quería que estuviese Fernando Alonso junto a él en el equipo Red Bull. Que independientemente, y mi opinión al respecto, si Alonso hubiera ido a Red Bull, lo más posible es que Verstappen hubiera ganado, como si hubiera ido cualquier otro piloto, cualquiera de los otros 19 pilotos de la parrilla actual de Fórmula 1. Y bueno, y cualquier otro piloto fuera de la Fórmula 1 incluso, si va a Red Bull vas a perder. No es que seas peor o que no llegues al nivel de Verstappen, aparte de que es que Verstappen está en un momento espectacular, pero es que el coche y el equipo está hecho para él, entonces vas a ir a perder, como ahora mismo Checo tampoco está siendo capaz de plantarle cara. Pues es que no es culpa de Checo tampoco, aunque pueda luego estar o no al nivel, ya ese es otro tema. Alonso podría estar al nivel, pues ese es otro tema, pero es que en Red Bull, aunque estuvieras a su mismo nivel, no le ibas a ganar porque el coche está hecho para él y él lo tiene muy cogido también por la mano, pero aún así Verstappen tampoco se quería complicar la vida. Esto, aún así, como digo, es algo que ya incluso desde el equipo Red Bull lo han estado confirmando recientemente. Helmut Marko mismo, que Helmut Marko es una de las personas que ha bloqueado en muchas ocasiones el fichaje de Fernando Alonso por el equipo Red Bull, lo comentó, lo estamos viendo aquí, este es un artículo de Motorsport España y vemos que, bueno, pone ¿por qué Alonso negoció varias veces con Red Bull y nunca fichó? Según Helmut Marko, y si nos vamos a las propias declaraciones del austriaco, vemos que lo que dice es, bueno, ha habido conversaciones, pero como he mencionado antes, para Max es muy importante un ambiente de trabajo armonioso y creo que probablemente no hubiera sido el caso con Alonso. Luego Helmut Marko habla más al respecto sobre
las posibilidades que tuvo Alonso en algunas otras ocasiones de haber acabado firmando por el equipo Red Bull. Hubo varias ocasiones, eso lo hemos contado también en el canal, especialmente cuando se habló de esta posibilidad, pero Marco alguna de ellas fue las que bloqueó, y en este caso es que lo dicen esas propias declaraciones Helmut Marko, que no querían romper esa armonía que tienen con Max Verstappen. Muy similar, para que hagamos un símil a lo que decía Bagnaia, por ejemplo, de que se uniera a Márquez, que no quería romper la armonía en Ducati, aunque en ese caso Ducati sí que ha elegido por fichar a Marc Márquez. Aquí Red Bull sí que hizo caso a su equipo. Era Christian Horner quien quería fichar a Fernando Alonso, especialmente porque sabemos que Christian Horner lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, es un gran admirador de Alonso y lo ha querido llevar a Red Bull varias veces. Repito, algunas ocasiones quien lo ha frenado ha sido Helmut Marko, otras ha sido el propio Alonso. Christian Horner abiertamente ha dicho que hubo 3 opciones en el pasado que pudo haberse unido. Una fue para 2008, es decir, en 2007 haber firmado con ellos, pero ahí no se quería unir a ellos porque no sabía cómo iba a triunfar. En ese año, 2008, tampoco fue buen año de Red Bull, por supuesto, acababan de entrar en la Fórmula 1 y además lo que entendieron en Red Bull es que en 2009 iba a ir a Ferrari, que es real, lo único que al final tuvo que esperar un año más, y Red Bull le ofrecía 2 años y es por eso por lo que no aceptó unirse al equipo de las bebidas energéticas en ese 2008, porque en 2009 ya quería estar en Ferrari, aunque al final tuvo que esperar un poco más. A mitad de 2009, cuando ya Red Bull aquel año sí que llega, incluso siempre se dice que si hubiera habido una carrera más, Vettel podría haber ganado al final ese título. Bueno, eso independientemente ya estaba ahí, se dijo que a mitad de temporada le ofrecieron subirse desde mitad de ese mismo año, y luego por 2012 también se acercaron a él. Esas son las 3 opciones que Christian Horner comentó, y al final era él quien quería conseguir el fichaje de Fernando Alonso, quien negoció con el piloto asturiano en esta ocasión para que se unieran 2025 en una forma de tener un seguro, en una forma de tener que Max Verstappen no tuviese tanto poder dentro del equipo, porque ya sabemos esa guerra de poder que hubo a principios de temporada, pero aún así al final no le acabó saliendo. Ha conseguido por lo menos en este caso, en esta toma de decisiones, Verstappen conservar ese poder, porque al final, ¿por qué Verstappen no ha querido que llegase ni Alonso, que Alonso ha tenido esta oportunidad este año? Hamilton el año pasado también preguntas, esto lo comentó el propio Christian Horner, aunque ahí ya no es solo Verstappen, ahí realmente Checo tenía contrato este año y no estaba Red Bull como ha estado en este principio de temporada, pero bueno, también se llegó a unir a ellos porque Verstappen no quiere a un compañero de estos dos, o incluso a Sainz, que Sainz ha sido también el propio Verstappen quien lo ha rechazado. Pues básicamente, pues por lo que comentamos, Verstappen a cualquiera de estos en Red Bull los iba a ganar. Y es mi opinión, y siempre la he dicho cuando hablábamos de la posibilidad incluso de que Alonso fuese cuando estaba todavía en el aire. Si cualquiera de estos en Red Bull hubiera perdido frente a Verstappen, pero si Verstappen se puede asegurar la vida teniéndolo mucho más sencillo internamente y con un piloto que vaya a contribuir más que a tratar de ponerte las cosas difícil, es lo que prefiere. Y es lo que ha pasado siempre. Y es, por ejemplo, el símil que hemos hecho antes también nos sirve en el hecho de lo que ha pasado con Ducati, que al final ellos han fichado a Marc Márquez porque no lo querían perder, pero Bagnaia no lo quería como compañero de equipo. Es algo igual y ocurre en todos los deportes, por supuesto, y especialmente en este tipo de deportes donde hay 2 pilotos por cada equipo. Pues prefieres que tu compañero de equipo aporte más que a lo mejor te pueda llegar a fastidiar, básicamente, y es el caso de lo que hemos visto en este momento con Verstappen rechazando, siendo quien ha rechazado a Fernando Alonso o incluso también a Lewis Hamilton. Para los aficionados hubiera sido increíble, para los equipos también siempre decimos que, sobre todo en Fórmula 1, porque luego en MotoGP, por ejemplo, puede ser diferente, pero en Fórmula 1 es que te viene muy bien tener un piloto que sea él claramente la referencia y otro piloto que vaya aportando, y siempre lo hemos visto, y cuando no ha sido así es cuando ha habido rifirrafes entre los equipos y cuando al final incluso han llegado a perder títulos. La última vez por tener 2 gallos como tal que hayan perdido el título fue 2007 con Alonso y con Hamilton en McLaren. Encima era el primer año de Hamilton y aún así llegaron a ese nivel. McLaren tenía claramente el mejor coche, cualquiera de los 2 pilotos hubiera ganado el título, pero lo perdieron por los puntos que se fueron quitando entre sí. Más recientemente podemos sacar el ejemplo de Ferrari en 2019, que no tenían un coche malo desde luego, pero aún así se quitaron tantos puntos que Leclerc y Vettel quedaron cuartos y quintos. Les pasó incluso el propio Verstappen en el Mundial de Pilotos, que tenían mejor coche que él, pero bueno,
Son muchos ejemplos que ha habido en el pasado, como el propio McLaren también, entre Ayrton Senna y Alain Prost, donde finalmente Prost se tuvo que acabar marchando por toda la tensión que había internamente. En Fórmula 1 al final siempre te viene mucho mejor tener ese tipo de equipos y el piloto estrella lo va a preferir y suele ser lo que elige, como Hamilton con Bottas, como Schumacher con Barrichello y así sucesivamente. Así que bueno, ya que hemos hablado acerca del equipo Red Bull, lo último a comentaros son unas palabras que también ha dado Helmut Marko en esta ocasión, hablando sobre la penalización que recibió Sergio Pérez en el pasado Gran Premio de Canadá. Recordemos que tiene 3 puestos de penalización para la próxima carrera por haber conducido con un coche con daños. Después del accidente que tiene, golpear contra el muro por la parte trasera y que todo el alerón trasero estuviese descolgado, regresó a boxes. Esto desde Red Bull han admitido que se lo pidieron para tratar de evitar un coche de seguridad, que en ese momento ya estaba liderando Max Verstappen y así se podían asegurar esa victoria. Se lo pidieron y al final ha repercutido también en una sanción económica al propio equipo Red Bull, pero en una penalización de esos 3 puestos en parrilla para Sergio Pérez. Es decir, si clasificase primero, saldría cuarto, si clasificase segundo, saldría quinto y así sucesivamente. En este caso, realmente, bueno, ya hemos explicado esa penalización, ya hemos explicado que en muchas ocasiones se ha puesto este tipo de sanciones. Ahora bien, lo que piden Red Bull, no se quejan de la sanción en sí, sino que se quejan de la igualdad, la imparcialidad que hay por parte de la FIA, porque ha habido otras ocasiones en las que otro piloto ha conducido con daños y no se le ha puesto penalización. 3 puestos atrás para Pérez en la parrilla de España porque llevó su coche dañado a boxes en lugar de dejarlo al lado en Montreal. Creo que es un castigo demasiado duro. Porque en una carrera con condiciones cambiantes tienes que traer tu coche de vuelta, que bueno, eso de tienes que traerlo te lo van a traer si no, pero bueno, sí, vale. Especialmente cuando no está claro de inmediato cómo se ven los daños. Los espejos retrovisores de Pérez estaban sucios y no podía ver cómo estaba la parte trasera. Nosotros, por otro lado, pudimos ver los datos de que la suspensión estaba bien. Por supuesto que intentamos reparar el coche e, idealmente, poder volver a luchar por los puntos. Los comisarios de carrera anunciaron entonces que algunas piezas de su coche se habían caído, pero oye, recuerdo que una vez Hamilton cruzó la línea de meta sobre 3 ruedas en Silverstone y ganó. Es extraño que entonces no hubiera penalización. Tampoco es el mismo ejemplo, quiero decir, una cosa es un pinchazo que normalmente tienes que entrar, no porque sueltes trozos, que sueltas también bastantes trozos porque el fondo toca con el coche, pero ya no por eso, sino porque obviamente tienes que entrar, pero es que se le pinchó en la última vuelta. No es el mismo ejemplo. Que estoy de acuerdo en el hecho de que Hamilton hubiera tenido quizá ese mismo daño que Checo y a Hamilton no se lo hubiera sancionado, pero sí que estrictamente no es la misma acción, desde luego. No es que en esa última vuelta ya Pérez hubiera cruzado línea de meta porque tenía que cruzarlo, no es ese mismo caso. Independientemente de ello, sí que hay muchos ejemplos en el pasado de ocasiones similares y es que en el alerón delantero lo vemos constantemente. Ya no hablo de cuando el endplate, por ejemplo a Sainz este último fin de semana le pasó que perdió el endplate delantero. Bueno, ya no hablo de eso porque quizá es un daño menor, pero es que hay muchas ocasiones que el alerón delantero lo pierden completamente y regresas a boxes. ¿No es lo mismo? Bueno, también pierdes también bastantes trozos, has dejado un alerón delantero por ahí colgando y no, hay veces que eso acaba con la cara del piloto, pero no repercute en una sanción. Bueno, sí que es lo que siempre hablamos, la imparcialidad que hay en la FIA. Así que habiéndoos contado ya todo esto con temas del equipo Red Bull, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca del equipo McLaren porque han anunciado también mejoras para el Gran Premio de España. Estamos viendo poco a poco cómo muchos equipos van introduciendo actualizaciones, van hablando de que van a introducir actualizaciones en España. Ya os hemos dicho que en Barcelona, si no todos, casi todos los equipos van a llevar mejoras porque al final es un circuito muy bueno para hacer este tipo de comprobaciones. Por algo se hacían ahí antes los test de pretemporada hasta que entró en juego también aquí el dinero. Pero independientemente de ello, aparte de estar ya en esta gira europea con este parón que hemos hecho de Canadá, que ahora en la gira europea casi en todas las carreras va a haber mejoras de casi todos los equipos, especialmente Barcelona, por esto que os decimos, es uno de esos circuitos en los que ya veréis que vamos a ver en la gran mayoría de equipos. Ya se han anunciado de Aston Martin, de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes, de McLaren en este caso, que son las que habla Andrea Stella, y también hay otro equipo del que os vamos a hablar incluso en este vídeo. Se han anunciado también de Williams, así que bueno, lo que han dicho desde
de McLaren sobre sus actualizaciones es lo siguiente: lo ideal sería hacer un coche un poco más rápido y luego estar en condiciones de perseguir la victoria independientemente de las condiciones en pista o las características de la pista, porque tenemos que decir que cuando estábamos en condiciones de seco, hablando aquí en Canadá, Mercedes era más rápido que nosotros, así que todavía no estamos en condiciones de conseguir la victoria por rendimiento puro. Para las próximas carreras tendremos algunas mejoras, pero no serán un único tipo de gran mejora como hemos visto en los últimos 12 meses. Se trata más bien de algunos componentes individuales en los que hemos encontrado un poco de rendimiento y, en lugar de esperar a desplegarlo todo junto una vez listo, lo llevamos a la pista. Así que no diré qué, pero veremos algunas novedades en las próximas carreras. Que recordar que McLaren en las primeras carreras no llevó nada hasta ese paquete grande de Miami. Ahora sí que van a ir introduciendo antes más actualizaciones porque es más fácil al estar en Europa y especialmente en este fin de semana que llega ahora España. Aún así no creen que vaya a ser algo súper diferencial, es lo que dice, no va a ser una mejora tan grande como las que han ido introduciendo en estos 12 últimos meses. También te digo que es que sigue siendo inexplicable lo que ha sido capaz de hacer McLaren en estos 12 últimos meses. Si ahora ya no tienen ese ritmo tan rápido y tan grande, sería lo normal. Es que lo normal hubiera sido que ya este año no hubiera sido el caso, pero con lo único que han llevado ha sido una mejora gigantesca. Bueno, esto es lo que habla Andrea Stella, y el otro equipo del que os teníamos que hablar, que en este fin de semana en Barcelona también va a llevar novedades, es el equipo RB. El equipo Visa Cash App RB va a llevar mejoras en su B-Carb para España, unas mejoras que están catalogando desde Italia. Recordemos que el equipo RB como tal está asentado en Italia, en Faenza. Pues van a traer mejoras y se esperan también bastante grandes. Se habla en el simulador, depende luego también del circuito, que esto me ha parecido interesante porque lo recalcan en el artículo de Fórmula.1, que es quien ha informado de estas novedades, y esto es algo también a tener en cuenta, que luego las novedades que se introduzcan pueden mejorar más o menos dependiendo del circuito, por supuesto. Pero ellos hablan de que en circuitos como Montmeló, que es al que vamos, o Silverstone, no hablan de Austria, que está justo entre medias de las dos, pero claro, es un circuito muy diferente a estas últimas dos. Bueno, pues que en Montmeló se espera una mejora de entre 2 y 2 décimas por vuelta en este tipo de circuitos, así que veremos, porque RB, si añades 2 décimas por vuelta, hablando aquí de ritmo de carrera, por supuesto, en ritmo de clasificación, ya les estamos viendo meterse en Q3 y pelear por puestos altos, como hizo Ricciardo con la quinta posición en el último fin de semana. Pero si hablamos de esto en carrera, cuidado, porque RB se mete en ritmos también muy competitivos y quizá a cierto equipo verde le puede también meter en apuros. Lo último a comentaros en este vídeo, tenemos que hablar acerca de otro equipo italiano, en este caso por supuesto mucho más asentado, que es el equipo Ferrari, porque han salido imágenes del test que estuvieron haciendo en el día de ayer junto a Pirelli. Ya os comentamos que iban a hacer otro test con Pirelli. Pirelli ha destacado cuando han sacado la información de esto, las imágenes además, y lo que hizo ayer Leclerc. Hoy está también subido al coche, al SF24, Carlos Sainz, para estos neumáticos de 2025 con el que están trabajando especialmente en el sobrecalentamiento desde Pirelli. Han destacado que son los quintos test que han llevado a cabo este año. Los primeros fueron en Barcelona a principios de temporada, luego hubo otros en Jerez, Suzuka, Paul Ricard y ahora estos en Mugello. De estos 5, los 2 últimos, el de Paul Ricard y el de Mugello, lo ha hecho el equipo Ferrari. El de Barcelona, el de principios de año, lo hizo también Ferrari. Es decir, de 5 test que se han hecho este año, 3 ha sido con el equipo Ferrari puesto ahí. Los únicos que ellos no han hecho son Jerez, que lo hicieron Mercedes y Aston Martin, y Suzuka, que lo hizo RB y lo hizo Sauber. Así que sí que es verdad que hay mucha gente que lo habla en redes sociales del hecho de, oye, Ferrari está teniendo ventajas, ¿no? Por el hecho, aquí Ferrari no tiene ventaja, hablemoslo así, porque Ferrari no sabe siquiera qué neumático normalmente están llevando. Los tiempos los pueden saber, pero porque lo ven en la tabla de tiempos, pero no pueden recopilar datos, por supuesto, porque no saben ese compuesto cuál es el que le están dando, y tienen que hacer si le dice Pirelli tienes que hacer 20 vueltas sin parar, pues tienes que hacer 20 vueltas y ya lo van ellos administrando, pero realmente es eso, no saben realmente qué es lo que están haciendo, pero sí que es curioso, por supuesto, que ya lleven tantos test en comparación contra los demás. Todos van a hacer ese test de Pirelli, ya hemos hablado que Aston, Mercedes, RB y Sauber ya lo han hecho, al final son 4 equipos, junto a Ferrari son 5 de los 10, pero claro, que haya hecho Ferrari tantos cuando todavía quedan otros 5 por hacer,
Es algo desde luego que sí que es algo peculiar. Ya que estamos hablando de Ferrari, lo último a comentaros sobre ello es que Charles Leclerc ha pedido al equipo que no sobrereaccionen después del mal rendimiento que tuvieron en un gran premio que ya recordemos, Canadá. Ellos incluso hablaban de que iban a ser los favoritos, era un circuito en el cual se iban a adaptar muy bien por características. Finalmente no lo acabaron haciendo y lo único que pide el piloto monegasco es esto, que no sobrereaccionen, porque realmente sí, tienen que entender por qué no eran tan rápidos, que sobre todo los indicios parece que están en tema temperaturas, pero luego que al final sí que se estaban mostrando algo competitivos en carrera, por lo menos más de lo que habían sido antes, y seguro que en otro tipo de circuitos se adaptan mejor. No deberíamos reaccionar en exceso con el ritmo del coche. Quiero decir, tenemos buenos fines de semana y malos fines de semana. En clasificación nos quedamos fuera de la Q3 por milésimas y no estábamos bien con el coche. Tenemos que entender lo que ha ido mal, aunque en carrera no puedo decir que el ritmo fuese malo, pese al problema del motor. Creo que no íbamos mal en las curvas y éramos fuertes. En carrera a mí la sensación que me dio tampoco es que estuviese siendo muy positiva, pero independientemente de ello, es que es una demostración muy grande de que va a haber mejores fines de semana para todos y peores fines de semana. Queda fines de semana mejores incluso en el caso de Ferrari seguramente, y quedan aún, incluso puede llegar a haber los peores. ¿Por qué? Pues por el circuito, por las condiciones climatológicas, por cualquier motivo puedes adaptarte mejor ese día o entenderlo mejor o entenderlo peor, y al final, pese a las altas expectativas que había, tampoco debería Ferrari de sobrereaccionar, ahí estoy de acuerdo. Así que habiéndoos contado todo esto, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, déjame en los comentarios cualquier opinión que tengas sobre todos los temas que hemos estado hablando, que me encantaría saber tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando, y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.